los sábados estamos con nuestro último día de la escuela, entonces vamos a comenzar con la conferencia de la profesora Alejandra. Alejandra, es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí estamos, último día. Nadie se enoja, ¿verdad? Ah, muy bien, ok. Hoy lo que vamos a hacer es básicamente, vamos a empezar a atar todas estas cosas que hemos descubierto acerca de agujeros negros. En términos de los temas que yo quería cubrir, este sería el tercer tópico basado en mi tabla de contenido durante la primera clase, pero no voy a poder cubrir el último tema, no me alcanza el tiempo definitivamente, así que le vamos a dar preferencia, pero bueno, nadie se enoja porque es el último día, pero le vamos a dar preferencia a tratar de discutir este tema de métodos euclidios en forma más detallada, que es una forma muy, muy linda de entender la mecánica de los agujeros negros. Entonces, un poco qué es lo que nos ha ocurrido, cuáles han sido nuestras experiencias durante las 3 últimas clases. Básicamente hemos estado en el lado izquierdo de esta columna. Hemos explorado aspectos de lo que llamaba Black Hole Mechanics, las leyes de la mecánica del agujero negro. En particular, definimos esta cantidad de gravedad de superficie a capa. Bueno, aquí estoy, bueno, déjeme ponerlo con la misma notación que lo había puesto antes. Es que a veces se le pone un subscript más, simplemente para hacer énfasis de que está evaluada en el horizonte de eventos externos. Pero bueno, habíamos definido esta gravedad de superficie sobre el horizonte de eventos. Definimos también cantidades conservadas a través de las integrales de Komar, la masa y el momento angular. Y en la última clase discutimos esta relación. Y aquí de vuelta, no sé por qué la escribí con cursiva aquí, no tengo idea. Ok, es lo mismo. Para ser democráticos, todos con D derechas. Y discutimos esta relación de cómo si uno cambia la masa y el momento angular del agujero negro, la forma que la solución responde es a través de un cambio de área. Lo hice de una manera súper rápida, así como que me atoré, oye, los presenté, pero los invito a que lean en las referencias que di, hay más explicaciones y un poco más de consecuencias. Pero esta es una ley muy linda, que básicamente ata de una forma muy elegante como si uno cambia la masa y el momento angular, afecta el área del horizonte. Y aquí lo que es interesante es que lo que entra dentro de esta fórmula es el área, no el volumen. ¿Okay? Uno se pudo haber imaginado, así como en alguna fantasía, de que quizás, si cambias la masa y el momento angular, lo que habría entrado acá era el volumen, el tamaño de la caja. Pero no, entró el área. Ok, así es la vida. Ahora, hay una otra ley que es muy importante. Esta no la hemos discutido para nada. Cero. Y no voy a tener tiempo de discutirla. Es básicamente una propiedad de que en cualquier proceso físico, no importa lo que uno le haga al agujero negro, si tienes cualquier proceso físico, lo que va a ocurrir es que el área del horizonte, bueno, aquí tenemos la misma notación, siempre aumenta. ¿Okay? Uno le tira cosas, es un poco, en cierta forma, es un poco natural de decir, ok, obviamente si le envío más energía al agujero negro, el agujero negro va a crecer. Gracias. Así que esto de cierta forma es bastante natural. Lo otro que implica esta última ley es que no puedes romper un agujero negro en dos. ¿Okay? Agujeros negros se pueden unir y formar algo más grande,
pero si tienes un agujero negro no se va a decaer en dos pedazos. Así que eso también es otra consecuencia esta vez. Y lo que vamos a hacer hoy es básicamente cada una de estas propiedades, bueno, sobre todo las tres primeras, no la última simplemente les voy a decir cuál es el resultado. Cada una de estas propiedades, básicamente, la forma más, quizás, no sé si correcta, pero más fundamental de interpretarla, son como leyes de la termodinámica. ¿Okay? Entonces, la forma que uno empieza a hacer analogías entre cada una de estas leyes que tenía en este lado de la pantalla con este otro, es que, por ejemplo, la primera es una declaración de que, por ejemplo, en el ensamble canónico, la temperatura del sistema es constante. ¿Okay? El hecho de que descubrimos que la superficie de gravedad era constante es análogo a decir que en el ensamble canónico la temperatura es constante. Las cantidades conservadas, por supuesto, se van a asociar a cantidades conservadas usuales, la masa, la energía, bueno, momento angular, no hay nada muy profundo que decir acá, pero lo otro que es más importante, después de hacer una identificación entre capa y la temperatura, es literalmente interpretar esta primera ley como una primera ley de la termodinámica. Y el hecho de que el área siempre aumenta en un proceso físico dentro de agujeros negros es básicamente la declaración que la entropía de un sistema siempre aumenta. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer. Y cuando uno empieza, en esta tabla, cuando empiezas a hacer analogías, así como a la forma rápida, lo que espero que encontremos a partir, por ejemplo, cuando en los años 70, cuando Bekenstein estaba moviendo las manos y tratando de justificar por qué estas leyes eran... ¿Se acuerdan de la historia el jueves que le conté? De que Bekenstein estaba tratando de argumentar que esto en verdad era termodinámica. Lo hizo de una forma muy heurística, como una forma conceptual, pero no podía... aquí como que no te quedan los parámetros bien determinados. O sea, si ves aquí tienes como T por ds, pero por ejemplo este 8pi, ¿a dónde lo pones? ¿Lo pones dentro de la entropía o lo pones dentro de la temperatura? Y Bekenstein como que dijo, no, bueno, más o menos tienen que estar por ahí relacionados. Entonces, una de las cosas que después hay que hacer más preciso y relacionarlas bien, es que en verdad la temperatura del sistema, y esto fue, acá el subscript H es de Hawking temperature, es encontrar bien cómo están relacionados los parámetros, de que esta viene con un 2pi y el kappa, y la entropía, que también la vamos a llamar la entropía de Bekenstein-Hawking, va a ser, aquí, bueno, lo vamos a poner el área del horizonte dividido en 4 por la distancia de Planck. ¿Ok? Entonces, esta es la temperatura de Hawking. Y esta es el Bekenstein Hawking entropía. Ahora, lo que hemos discutido en estas clases es todo para una teoría de gravedad descrita por las ecuaciones de Einstein, acoplados a materia. Estas relaciones se pueden generalizar, por ejemplo, aquí. Si yo escribo, si añado más potenciales químicos, uno, por ejemplo, puede añadir términos de esta forma, o si hay más cantidades conservadas, entonces aquí dentro de la lista de cantidades conservadas pondría también carga eléctrica. O sea, dependiendo de cuántas cantidades conservadas el agujero negro tenga, uno puede añadir más términos aquí, similar a en termodinámica, cuántos potenciales químicos, cuántos números cuánticos tengo. Uno añade más términos en esta ecuación.
Pero lo que también quiero enfatizar es que, bueno, aquí estoy escribiendo la fórmula, esto estoy asumiendo de que estoy en una teoría de Einstein-Hilbert. ¿Okay? Básicamente, esto quiere decir que estás describiendo gravedad como una teoría de segundo orden, en el sentido de que las ecuaciones de movimiento tienen dos derivadas. ¿Okay? Entonces son ecuaciones de movimiento que se van a ver con o sin constante cosmológica. Aquí esto da lo mismo. En el curso lo hemos hecho sin constante cosmológica por simplicidad, pero las leyes de la mecánica se aplican también en el caso con constante cosmológica. Pero hay generalizaciones de esta ecuación y de cada una de las definiciones de cantidades conservadas, incluso si tienes teorías más generales de gravedad. ¿Okay? Cualquier teoría de gravedad va a tener generalizaciones de estas leyes de la mecánica y sus consecuentes versión como leyes de la termodinámica. Y nada, para que sepan. Así que cuando uno obtiene la ley del área, es porque la parte gravitatoria está descrita por la acción de Einstein-Hilbert y las ecuaciones de movimiento se ven así. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de entender y de justificar por qué capa vamos a empezar a llamarlo temperatura. ¿Por qué vamos a empezar a hacer esa analogía? Y hay formas distintas de hacerlo. No voy a tomar la ruta tradicional, así como histórica, de cómo Hawking hizo la cuenta, porque es un poco, bueno, es una cuenta muy linda, pero da la sensación de que cada vez que tengo que tomar un agujero negro distinto, como que tengo que volver a hacer el trabajo de nuevo. La forma que quiero presentarlo, a pesar de que lo voy a hacer solamente para Schwarzschild, da un poco el sabor de, esto es lo que está pasando en general. Pero bueno, ya, veamos. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer y lo vamos a hacer a través de lo que estoy llamando hoy estos métodos euclidianos. ¿Okay? Así que, empecemos. Vamos a enfocarnos. Okay. Empecemos a hacer elecciones aquí. Entonces lo que vamos a estudiar en la siguiente sección es la forma euclidia del agujero negro de Schwarzschild. ¿Okay? Simplemente es una solución simple y no voy a tener que escribir tantas ecuaciones, así que es de floja nomás de que no quiero escribir ecuaciones muy largas y hacer cosas muy enrolladas, pero bueno, vamos a hacer esto. ¿Okay? Entonces, primer paso. ¿Qué quiero decir por estudiar la solución euclidia? O sea, nosotros teníamos, recuerden, la solución de Schwarzschild estaba descrita por este elemento de línea. ¿Verdad? Tenían 1 menos 2m sobre r, tt cuadrado más tr cuadrado, 1 menos 2m sobre r, más r cuadrado, y nuestra bella esfera, ¿a quién no le gustan las esferas? Ahí está, con la esfera. ¿Ok? Esto es una métrica lorentziana. Tiene aquí básicamente el signo menos. Nos dice, tenemos métrica lorentziana. ¿Okay? Ahora, la métrica, en lo que llamo métrica euclidia, la métrica euclidia de Schwarzschild, básicamente quiere decir que voy a estar haciendo una rotación de Wick, que es básicamente exactamente lo mismo que uno hace en teoría cuántica de campo. Por ejemplo, cuando calculas propagadores, es muy usual irse al rotar el tiempo por un número imaginario, ir a espacio euclidio, cuando calculas, por ejemplo, el propagador de Feynman. Así que aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a decir, ok, ir al espacio euclidio básicamente es multiplicar el tiempo por i, lo que llamamos un Wick rotation. ¿Okay? Y si hacemos esto, la geometría, sin mucha sorpresa,
básicamente lo único que ocurre es que ese signo menos ahí se me va, y aquí el resto es exactamente igual. ¿Ok? Entonces aquí, si quieren, voy a ponerle el subscript ahí, E, para que recordemos que es la métrica euclidia del agujero negro. ¿Ok? Entonces, en este caso, eso es lo que quiere decir. Ahora es un espacio-tiempo en donde, por ejemplo, si tú calculas el determinante, va a ser un determinante positivo. ¿Ok? No vas a tener como un signo menos cuando calculas el determinante, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, en este contexto, lo que vamos a hacer es estudiar propiedades de la geometría. ¿Okay? En la primera clase, por ejemplo, cuando hicimos la revisión de la métrica de Schwarzschild y cómo se comportaba, básicamente miramos el diagrama de Penrose y miramos propiedades causales. Esas son todas formas lorentzianas, o sea, es una descripción lorentziana de la geometría. Entonces ahora vamos a tratar de entender, ok, si estamos en asignatura euclidia, ¿cuáles son las propiedades de esta solución? ¿Cómo se ve topológicamente esta solución? Y sin mucha sorpresa, la parte más interesante de la geometría es cuando estamos muy cerca al valor R igual a 2m. Si estamos muy lejos, si R es muy grande, se va a ver como espacio euclidio, se va a ver como R4. No es muy sorprendente, pero lo que queremos ver es qué ocurre cuando estamos ya cerca de este horizonte. ¿Okay? Así que hagamos eso. Vamos a hacer un zoom. Y para eso vamos a definir unas coordenadas que simplemente implementan de forma más fácil ese zoom. O sea, simplemente para seguir en la pista ciertas cosas. Entonces, y voy a normalizar las coordenadas con un poco de anticipación para que el elemento de línea me dé un poco más limpio y se pueda ver de forma más clara qué es lo que está ocurriendo. Entonces vamos a hacer la siguiente redefinición. Vamos a definir R como ρ cuadrado partido por 8m más 2m. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que si yo calculo de R, me va a dar ρ por de ρ partido por 4m. Y lo que queremos hacer es mirar el comportamiento cuando ρ es muy chico, porque cuando ρ es muy chico es equivalente a decir cuando R está muy cerca de 2m. ¿Ok? Pero es más fácil hablar de un parámetro pequeño. Entonces esto es como lo único que estoy haciendo, el cuadrado simplemente para que la métrica me quede bien normalizada, y el 8m también lo mismo. Pero básicamente estoy haciendo un shift de la coordenada radial, de manera que estar cerca del horizonte quiere decir que hay un parámetro que la coordenada se está haciendo pequeña. Es más fácil expandir cuando lo hacemos alrededor de 0. Eso es todo. No hay nada más profundo que eso. Okay, entonces, en particular, en la métrica aparecen cantidades de esta forma, y lo que queremos hacer es escribirla en función ahora de esta cantidad ρ. Entonces, por ejemplo, se va a ver de esta manera, y ahora voy a expandir para ρ muy pequeño, y cuando ρ es muy pequeño, básicamente se va a ver así. ¿Ok? Entonces, en esta segunda igualdad simplemente empecé a expandir para ρ pequeño. ¿Okay? Aquí no hice ninguna aproximación, en este primer paso no hay ninguna aproximación, pero ahora empecé a expandir. ¿Okay? Y es más fácil expandir alrededor de ρ igual 0 que relativo que r igual a 2m. ¿Okay? Entonces, ahora se mira el elemento de línea. Entonces vamos a ver qué le pasa al elemento de línea. Y vamos a ver qué es lo que le pasa. Aquí voy a estar implementando el límite a ρ yendo a 0. Entonces, ustedes hacen el álgebra en la casa
la componente temporal se va a ver de esta manera. Lo único que hice fue básicamente en esta fórmula, reemplacé esto, el término más grande en el límite, y luego la parte radial, o sea, que si lo hago en 2 pasos, va a aparecer ese mismo término dividido y después este mismo término multiplicado. Y aquí es donde elegí normalizaciones con un poco de anticipación. Me queda así. Así que ahí lo que estoy haciendo es reemplazar esta parte de aquí abajo y estoy reemplazando la parte de arriba por esta parte de acá. Y ahora me queda la esfera cerca de R igual a 2m es básicamente nada más que eso, 2m al cuadrado por el elemento de línea de la esfera. Básicamente esto tiene un valor finito y puntito, puntito, puntito. Quieren decir, hay más términos, simplemente estoy viendo los términos que son más influyentes cerca de ρ igual 0. ¿Ok? Bueno, entonces, este término se cancela con este. Y lo que nos queda de resultado es esto. Más puntito, puntito, puntito. ¿Ok? Ahora, hagamos una inspección. ¿Qué es lo que estamos obteniendo? ¿Cómo se está viendo la geometría? Okay. Hay un pedazo que podemos reconocer, esta parte de aquí, la topología, por ejemplo, de esta parte del espacio, es simplemente una esfera, una 2 esfera, que tiene un tamaño que es 2n. ¿Okay? Ahora miremos esta otra porción de la geometría. ¿Okay? Esta otra porción de la geometría, ¿a qué otro elemento de línea que ustedes quizás hayan visto en su vida se parece? ¿A qué se parece esto? Más fácil aún. Voy a hablar de... No, voy a Es hablar como un de... círculo, una esfera. El plano, en coordenadas polares. ¿No? Sí, sí, Fernando, sí. Ok. Esto es nada más que el plano R2 en coordenadas polares. Pero quizás hay un pedazo que es como, bueno, pero casi, porque si yo hubiese escrito el plano en coordenadas polares, yo habría dicho, el elemento de línea debió haber sido, se debió haber visto así, ¿no? Pero está este pedazo de aquí, este 16m. Entonces este ángulo, básicamente si yo relaciono el ángulo debería ser partido por 4m. ¿Ok? Entonces esta parte de la métrica de ahí es simplemente eso, es simplemente un plano. En R2, en donde si identifico el ángulo debería estar dado por ese tiempo euclidio dividido en 4m. Ahora, si yo tengo un plano, ¿cuál es el rango de las coordenadas? ¿Cuál es el rango de las coordenadas? Por ejemplo, la parte radial iría entre 0 y infinito, ¿no? Rho va entre 0 hasta infinito. Y la coordenada angular, a ver aquí, me están respondiendo en el chat. ¿Cuál sería el dominio
de la coordenada angular? 0 a 2 De pi. 0 a 2 pi. Perfecto. Muy bien. De 0 a 2 pi. ¿Ok? Si no pongo esa condición, ¿qué ocurre? Obtendría un cono, ¿no? O sea, lo que a mí me asegura que yo en verdad tengo el plano R2 es que esta coordenada va entre 0 a 2 pi. Entonces, en dibujo, ¿qué es lo que está pasando? Dibujemos qué es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando es lo siguiente. Lo que hicimos fue lo siguiente. Acá, déjenme dibujar un plano. Ahí. Necesito más espacio en mi mesa. Cuando quiero dibujar. Y se me olvidó ponerla. Okay. Ahí está mi plano. Está un poco chueco el plano, pero era lo mismo. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Estamos mirando la geometría muy cerca, o sea, okay, voy a dibujarlo de esta manera. Estamos dibujando la geometría muy cerca de ρ igual 0, y cerca de ρ igual 0 básicamente tenemos una coordenada radial que se está moviendo como en esa dirección, y tenemos una coordenada que está dando la sensación de que es como un ángulo que llamémoslo por ahora este ángulo phi, la misma notación que tenemos arriba. ¿Okay? Ahora, cuando nos alejamos de la geometría, la descripción de esto es que esto va a ver, si phi es una coordenada periódica, a medida que crezco en R, la geometría va a tomar, mis cilindros son medio feos, pero bueno. Ahí está bien. Bueno, okay. Okay. Lo que estamos dibujando, básicamente, lo que hicimos fue hacer un zoom. La parte de acá arriba es R yendo a infinito. Y cuando nos acercamos al horizonte, a R igual 0, la geometría se ve como un plano. Asumiendo que phi tiene periodicidad 2. Si phi no tuviese periodicidad 2, o sea, esto es estoy asumiendo aquí que phi está identificado con periodo 2pi. La geometría sería de esta manera. Si yo no identifico phi con periodo 2pi, lo que estaría ocurriendo un poco es que se vería este mismo dibujo, simplemente para dibujar el plano. Ya se me cerró. Esto se vería un poco así. Se vería como un cono. Porque tú cuando no cierras el ángulo, básicamente generas una singularidad cónica en la geometría. O puede ser un déficit o puede ser un surplus. Disculpa. Sí. Disculpa, tuve un problema de conexión. ¿Podrías repetir otra vez esta parte del ángulo y de tomarlo entre 0 y 2? Por favor. Lo único que estoy diciendo es lo siguiente, o sea, cuando dibujemos el plano así normal. ¿No? Este es el plano cartesiano. ¿Okay? Lo que estoy diciendo es lo siguiente, en el plano cartesiano, cuando lo dibujamos en coordenadas polares, por ejemplo, esta es la coordenada, esta es la dirección ρ y este es el ángulo phi. Para cubrir el plano cartesiano completo, tú te tienes que dar la vuelta en 2pi, ¿no? Este ángulo tiene que recorrer entre 0 y 2pi. Y eso te dice que la coordenada va a cubrir el plano completo. Si no cubres el plano completo, por ejemplo, si el rango de la coordenada angular es menos, y me dices, solamente va entre acá y acá, y esos puntos se identifican, eso te genera un cono. Ok. ¿Okay? Y si no dices nada, está mal definido el espacio. Porque si defines campos sobre esos espacios, tienes que decirme algo que le ocurre a un campo o a un vector si te das la vuelta, porque phi básicamente te está obligando a darte la vuelta en estas coordenadas. Entonces tiene que haber alguna restricción, alguna
periodicidad o alguna condición de borde sobre esto. Entonces, si dices que el ángulo va entre 0 y 2pi, dices, básicamente estoy en la topología de R2, y es como lo usual que uno aprende en cálculo. Si le pones una restricción de que este rango sea menor que de 0 a 2pi, básicamente tienes un cono. Y eso es lo que estoy tratando de dibujar acá. Si hubiese puesto que phi tiene otra identificación, otro rango, básicamente la topología que estaría describiendo es un cono. ¿Ok? Esto sería F. Perdón, entiendo por qué pasa eso, pero no entiendo por qué es problemático estar describiendo un cono en lugar de un plano en esta Te situación. genera una función de delta. Te genera una fuente. Ese básicamente es el problema. Entonces, desde el punto de vista dinámico, digamos, o sea, no es que sea problemático, pero estás cambiando el problema, si lo pongo desde ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, estamos resolviendo las ecuaciones de Einstein en el vacío, asume que esto es exactamente igual a 0 en todas partes, y sobre todo en todas partes afuera de los horizontes. Si la geometría tiene esta propiedad de un cono, esto te genera una función de delta en las curvaturas. El tensor de Ricci y el escalar de Ricci van a adquirir una delta function en este punto, en la punta del cono. Entonces querría decir que estoy cambiando el problema en el sentido de que ya no estoy resolviendo estas ecuaciones igual a 0, estoy resolviendo estas ecuaciones igual a función de delta. Y estás en tu derecho de resolver esa ecuación, o sea, no hay ningún problema, puedes decirme sí, esa es la ecuación que quiero resolver. Pero en el contexto de cuando estábamos estudiando Schwarzschild, no es como no es el problema inicial que nos planteamos. Ese sería desde el punto de vista la desventaja. A este minuto, si quieres, no es que sea malo o bueno, pero simplemente notar de que la periodicidad de esta coordenada afecta la topología de la variedad. Disculpa, otra pregunta. Al principio la solución de Schwarzschild viene definida con el tiempo entre menos infinito e infinito, ¿no? El lorentziano. El lorentziano. Y luego cuando tú tomas este tiempo euclidio y defines el ángulo phi igual al tiempo euclidio sobre la masa, tomas el ángulo, o sea, tomas solo un pequeño valor de estos posibles valores que podría tomar el tiempo para restringir el problema. Esa es la conclusión a la que quiero llegar. De que okay. muy bien, vamos bien encaminados. Entonces, lo que quiero argumentar ahora es que en asignatura euclidia, declarar que la geometría es regular, o sea, o decidir que quiero una geometría que sea regular en asignatura euclidia, me restringe básicamente el rango del tiempo euclidio. Entonces, F implica que phi, describámoslo primero así, que phi tiene que estar con periodo 2pi, y esto implicaría que el tiempo euclidio está identificado con 2pi, con 4. Alejandra, Sí. mira, cuando identificáis el phi, te compro caleta que es 2pi, ¿ya? Espero, si no, no O sea, tomaste. suena muy razonable, pero lo que no entiendo es por qué lo identificáis. O sea, como que si lo identificáis con algo ya con 2pi, suena muy razonable. Ajá. Pero desde antes, ¿por qué no lo dejáis correr como de 0 a infinito igual?
O depende Porque después los campos no van a estar bien definidos si no los identificas. Ninguna cantidad sobre esta geometría va a estar bien definida. Porque me vas a decir que no me quieres especificar qué es lo que ocurre si me doy una vuelta así. Entonces, la razón por la que phi se identifica es porque si yo me empiezo a moverme en phi, básicamente es moverme en este ángulo. Entonces, si yo empiezo a darme la vuelta y empiezo a aumentar el valor de phi, me estoy dando una vuelta en el ángulo. Eso es simplemente la interpretación de un ángulo en coordenadas polares. Entonces, si tú me dices, no, en verdad no quiero hacer esta identificación, entonces me estás diciendo que no me estás dando ningún statement acerca de que si yo tengo, por ejemplo, un vector, un campo escalar, cualquier cantidad que definas tú en esta variedad, estás rehusando decirme qué pasa si vuelvo al mismo punto. Y es un poco extraño no dar esa información. Es un problema incompleto. Tienes que decirme algo. ¿Qué ocurre si yo me doy una vuelta cerrada sobre un ciclo? Ahora, lo más natural es decir que vuelves al mismo punto, ¿no? Y por ende, cantidades deberían estar bien definidas si te das la vuelta. O sea, debería haber una noción de que si yo me doy la vuelta, llego al mismo punto de la variedad, por ejemplo. No llego a un punto distinto. O si no, empiezas a definir lo que se llaman como covers del manifold. No estás definiendo ni siquiera R2 si no me dices eso, porque quieres decir que si no me das una vuelta de 0 a 2pi, es como que tienes múltiples como copias, es como que me doy la vuelta y no llego al mismo punto, llego a un punto distinto, y empiezas a tener como branches. Y me estás cambiando totalmente, así empiezas a cambiar bastante lo que la propiedad del espacio-tiempo de una forma que quizás, o sea, si es lo que quieres hacer está bien, pero lo que uno considera como algo regular y natural es simplemente decir que si te das la vuelta en el ángulo llegaste al mismo punto. Es como lo más normal. Espero. Alejandra, pero en este caso no tendrías valores multievaluados en el campo. Sí, y a mí no me gustan. Yo prefiero que mis campos no sean multievaluados. Entonces prefiero decir que la geometría es regular y está bien definida y se puede identificar con R2 si estoy entre 0 y 2pi. Lo otro que puedes hacer es restringir el valor que sea más pequeño y entonces generas un cono que también te cambia las propiedades del espacio-tiempo. Pero lo que yo consideraría como una condición, o sea, lo que es una condición de regularidad, es decir, básicamente este ángulo, mira, le das la vuelta a 2pi, llegas al mismo punto y eso te define el plano cartesiano. Ahora, si quieren cambiar las reglas del juego, las pueden cambiar, pero es un cambio drástico. Es un cambio que va a afectar cualquier cantidad que calcules en la variedad. ¿Okay? Y ya no vas a decir que estás hablando de R2. Y no va a ser lo más probable también, vas a tener problemas de que ya no va a ser una geometría riemanniana, o sea, empiezas a armarte de un montón de problemas. Así que si queremos tomarnos la vida de forma como lo que es natural y lo que es fácil, hay una forma fácil de decir, ok, esta geometría se va a comportar bien si identifico el ángulo y por ende identifico el tiempo euclidio. ¿Okay? Y si no lo identificas, por lo general la gente asume que lo que estás haciendo es básicamente porque los branches son incluso más feos. Si no lo identificas con 2pi, por lo general la gente refiere como, tienes un cono, estás describiendo un cono. ¿Okay? Estas son básicamente las dos interpretaciones que se le dan. Una que no identificaste, o lo identificaste con una cantidad más pequeña, y por ende estás generando una función de delta, estás poniendo fuentes en puntos puntuales, o tomaste la identificación, y entonces la geometría es regular, soluciona las ecuaciones en el vacío, y no estás cambiando el problema físico. ¿Okay? Entonces, esta es la opción en donde no estás cambiando el problema físico. El de partida. Muy bien. Esta es la conclusión a la que estamos llegando. Pasaron 40 minutos.
Ay, Dios mío, qué desastre. Ok, entonces no voy a... Hola, ¿Sí? Alejandra, disculpa, ¿hay alguna interpretación natural para cuando el ángulo es de exceso? ¿Cómo lo puedo visualizar y qué significa? ¿Que cuando llego a 2pi aún no llego al valor original de la función? Claro, es como eso. Por lo general yo lo veo, la forma que lo veo es que le doy la vuelta. Es como, ok, si me dices que tienes un exceso, es lo mismo que tener un déficit en donde hiciste el cambio, le quito el 2pi, si quieres. O sea, porque un exceso es lo mismo que un déficit, pero restado hacia el otro lado, si quieres. ¿Hace sentido lo que...? Sí, ok, gracias. Sí, entonces por eso para mí los déficits y los excesos son básicamente, es un poco como de dónde tomaste el punto de partida, porque al final es como todo está definido como mod 2pi. Entonces, Ahí hay 200 para que le des al señor y 50 porque tiene que ponle. ok, esa no era una pregunta. Ok, entonces, ¿qué quiero decir ahora? Ok. Quizá, ok, primero lo que voy a hacer, voy a dar una definición de qué es lo que quiere decir tener tiempos periódicos, y no es algo extraño. O sea, tiempos euclidios que son periódicos no es revolucionario a relatividad general, lo estamos viendo en el contexto de un agujero negro, pero es algo que también ocurre en teoría cuántica de campo. ¿Okay? Entonces, discutamos muy brevemente la interpretación en QFT. ¿De qué querría decir tener un tiempo euclidio periódico? Okay. No voy a poder dar, o sea, una clase entera acerca de esto, pero es algo que se usa mucho en mecánica estadística, cuando usan técnicas de teoría cuántica de campo, se usa, bueno, sí. Suele ser un tópico avanzado en un curso de teoría cuántica de campo, no es como lo primero que vas a ver cuando tomen el curso, pero si hay aplicaciones a teoría, cuando se hacen aplicaciones a sistemas estadísticos, es donde entra. Entonces, por lo general, la notación que uno usa es que decir, ok, ¿qué pasa si tengo un tiempo euclidio y lo identifico con un periodo beta? ¿Okay? La forma más rápida de ver qué es lo que está ocurriendo es a través de integrales de camino. ¿Okay? Por ejemplo, si tienes una integral de camino, lo usual es que la vas a definir como, por ejemplo, si estás en asignatura lorentziana, digamos, la integral de camino sobre que si ya tienes una cantidad, phi mayúscula acá quiero decir, ok, tienes algunos campos, lo que sea, campos escalares, campos de gauge, lo que se te dé la gana. Por lo general la integral de camino está definida de esta manera, ¿ok? Es la exponencial de i veces la acción, y bueno, y hay condiciones de contorno, o sea, digamos, seamos un poco más precisos. Acá, por lo general, la integral de camino está definida, qué sé yo, digamos, entre dos tiempos, un tiempo inicial y un tiempo final, y básicamente, o una configuración, digamos, una configuración inicial y una configuración final. Entonces tomas un tiempo inicial, digamos a tiempo cero, perdón, sin el subscript I there.
A un tiempo cero dices, quiero que la configuración de campo sea phi sub i, y a un tiempo final quieres que la configuración de campo sea un phi sub f. ¿Okay? Esa es la definición de una integral de camino. Ahora, cuando nos vamos a tiempos, perdón, esa es la definición de integral, en asignatura lorentziana. Ahora, cuando nos vamos a tiempos euclidios, básicamente lo que estoy haciendo es que esta integral sobre algo lorentziano, esta acción incluye una integral sobre el tiempo, ¿okay? Aquí adentro básicamente tienen como una integral sobre dt, la integral sobre t3x, del lagrangiano, se va a ver algo así. Entonces, si tomo la asignatura euclidia, en donde dije, llevo t a i veces t euclidio, esto me va a dar menos, básicamente lo que se llama la acción euclidia, que sería la integral sobre dte dx del lagrangiano. ¿Okay? ¿Siempre se me puse bien el signo? Sí. Okay. Signo menos. Okay. Siempre tengo que andar ajustando los signos menos de manera que me dé. Están estas convenciones de que a donde se le pone el i, si es menos i o más i, pero bueno, espero que lo esté haciendo. Ahora, eso es lo que pasa desde el punto de vista de la acción. Ahora, la acción también está relacionada con el hamiltoniano del sistema. O sea, básicamente, si yo, o sea, siendo muy así como con las manos, esta parte de aquí es básicamente el hamiltoniano, ¿okay? Se integra sobre la parte temporal la densidad lagrangiana. Estoy básicamente diciendo, el lagrangiano es más o menos el hamiltoniano del sistema. Entiendo que hay un PQ, hay una transformación de Legendre, qué sé yo, okay. Pero básicamente esta cuestión de aquí es el hamiltoniano del sistema. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera, estamos calculando, esto si yo lo veo como una probabilidad de amplitud, entre ir entre un estado inicial, e a la menos i de hasta un estado final, lo que estoy haciendo, y de hecho aquí hasta le voy a poner el h barra para hacer énfasis acá, así. Lo que estamos haciendo a nivel del hamiltoniano, que también se puede ver a nivel de la acción, es que estoy haciendo un cambio en menos tiempo euclidio, partido por h barra. ¿Ok? Y decir que el tiempo básicamente es periódico, desde este punto de vista, declarar desde este punto de vista que este tiempo de aquí es periódico, es básicamente hacer una traza sobre esta amplitud. ¿Okay? Lo único que estoy haciendo básicamente es decir que si tomo el tiempo periódico con algún periodo beta, esta integral de camino, ahora sobre configuraciones que tienen periodo beta, en vez de ser una amplitud, de ir desde un estado inicial a un estado final, debería ser una traza de E a básicamente, ahora lo voy a llamar beta, el periodo de H, así. ¿Okay? O sea, está sumando sobre todas las configuraciones que están sobre ese periodo. Y esto es la función de partición. ¿Okay?
Esto es lo que ocurre básicamente en QFT. Si tú en QFT decides que el tiempo euclidio es periódico, estás poniendo el sistema a temperatura finita. Y ahora como que me quedan 8 minutos, tenía tantas otras cosas más que contarles, pero bueno, ya, se me fue. Si ahora entonces volvemos para acá atrás. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, si tomo esta interpretación, lo que vamos a concluir es que cuando escribí que el tiempo está identificado de esta manera, lo que debería entonces haber concluido es que el sistema tiene un valor de beta que es 2pi por 4m. Ahora, también, y por ende, estamos a una temperatura ahí. PM. Ahora, esta cantidad de acá, ¿se acuerdan de la clase pasada? Había, esto es básicamente capa, en la gravedad de superficie. Entonces, esta fórmula aquí la vamos a escribir de una forma distinta. O sea, perdón, es 1 sobre la gravedad de superficie. Porque capa era 1 partido por 4m. Capa partido por 2. ¿Ok? Y esto es básicamente una forma de argumentar que le voy a poner ahí el subscript H, que el agujero negro se puede interpretar en asignatura euclidia como un sistema a temperatura finita, en donde la temperatura está dada por esta fórmula. Ahora, la forma que lo derivé no es obvio que lo que aparece aquí siempre es capa, pero eso sí se puede hacer. Lo que siempre va a aparecer acá es la derivada de la función radial, y eso se puede demostrar que es básicamente la misma cantidad que entra dentro de la definición de gravedad de superficie. Pero bueno, esta periodicidad de acá, por los argumentos, o sea, básicamente esta expansión, este término que aparece aquí son básicamente derivadas de las funciones que tengo acá arriba. Y es la misma cantidad que controla el kappa, porque lo estamos derivando también en el mismo punto, n r igual 2m. Pero nada, pero esto es una forma de argumentar que los agujeros negros se comportan de manera bastante termodinámica. ¿Okay? Y se puede generalizar también con el caso del momento angular. Si el agujero negro está rotando, va a querer decir que hay una temperatura y hay un potencial químico asociado a la rotación, y de una forma muy similar a como lo estaba argumentando así, básicamente si lo hago para el caso con rotación, la generalización en QFT, la generalización, si tienes más cantidades conservadas, si tienes potenciales químicos, por ejemplo, simplemente te define otro ensamble, un Grand Canonical ensamble. Acá lo más probable me voy a equivocar en el signo, pero bueno, está lo mismo. Se va a dar algo de esa manera. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cuántos potenciales químicos uno tenga, es básicamente el resultado. Como se interpreta esa integral de camino como una traza,
sobre el sistema y bueno, son siempre funciones de partición y dependen de en qué ensamble está. Pero nada, eso, ok, creo que creo que quede ahí, pero quizás una cosa más que voy a decir es la relación con Rendler, porque eso también da más claridad de por qué este 4M escapa. Quizás voy a hacer, ok, voy a terminar ahí, porque también demuestra un poco más qué es lo que está ocurriendo relativo a la asignatura lorenciana. Okay, hagamos un pequeño, muy rápidamente. Ok, agarremos esta, perdón que me estoy, agarremos de nuevo este elemento de línea. Simplemente para no volver a escribir lo que ocurre muy cerca del horizonte. Ok, esto lo hicimos en asignatura euclidia. Okay, pero volvámonos ahora por un momento a asignatura lorenciana. Simplemente volvemos a poner el tiempo normal. Lo único que hace en términos de esta derivación es que te añade un t ahí. Y esto creo, alguien respondió en el chat. Aquí tengo, me queda tan poco tiempo. Mencionó el espacio de Rindler, y es porque en asignatura lorenciana esta geometría es el espacio de Rindler. Y lo que ocurre, okay, si queremos interpretar qué es lo que está ocurriendo, cómo hacemos el dibujo de esto en la asignatura lorenciana, lo que uno hace es decir, ok, tengo este espacio acá, esto ya no es, estamos en asignatura lorenciana, ya no es R2, pero si hago este cambio de coordenadas, definir T mayúscula, que es como la versión de ir esta es la versión de ir de coordenadas cilíndricas, o sea, coordenadas polares a coordenadas cartesianas en asignatura lorenciana. En vez de cosenos y senos, estoy usando senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. ¿Ok? Ahí, y no estaba usando la M. A veces se me... Por ejemplo, si lo estuviéramos haciendo en asignatura euclidia, habría puesto coseno y seno. Creo que hay una pregunta, Sebastián, muy rápidamente. No, espero después terminar lo tuyo, que es sobre algo que yo... Ok. Nos estamos adelantando entonces. Ok. Entonces, nada, esto es básicamente el cambio como a lo que sería lo usual de coordenadas cartesianas. Entonces, por ejemplo, con respecto a estas coordenadas mayúsculas, el espacio y tiempo se ve así, que es como que ustedes dirían, el espacio Minkowski, en 2 dimensiones, y después aquí más la esfera, que no la voy a escribir porque no es muy importante. Pero lo que es interesante desde este punto de vista, si dibujamos qué es lo que está ocurriendo lo siguiente. En términos de las coordenadas T mayúscula y X mayúscula, uno dice, que tienes el espacio de Minkowski entero. Y noten lo siguiente, la relación invertamos un poco estas dos relaciones, la relación es inversa, es básicamente esta, si agarré los signos, es seno hiperbólico menos coseno hiperbólico. No, al revés. Este es más y este es menos. Y T sobre X
es tangente hiperbólico partido por 4. ¿Okay? Entonces, t y x expanden de más a menos infinito. Rho me habrían dicho de vuelta, es como que va entre 0 y infinito, porque es como una coordenada radial, y el tiempo está relacionado de esta manera. Entonces, lo que está ocurriendo en este diagrama, lo que ustedes pueden dibujar y convencerse en su casa, porque ya no tengo tiempo y estoy pasada la hora, es que las coordenadas Rho y t minúscula solo están cubriendo esta porción del espacio de Minkowski, este cuadrante. Y estas líneas, que son básicamente las líneas nulas de x igual a esto, por ejemplo, la línea x a menos t igual 0, y esto sería la línea x más t igual 0, son básicamente los horizontes. Es el punto donde ρ es igual a 0, que es r igual a 2m, y lo mismo acá. También ρ es igual a 0. ¿Okay? Entonces, este es tu horizonte de eventos, que lo habíamos descrito en el diagrama de Penrose, es la misma porción del diagrama de Penrose. Esto es H+. Y esto es H+. Y estas coordenadas t y ρ están describiendo esta porción, y con respecto a estas coordenadas, tú te ves como un observador acelerado, en donde tus trayectorias, por ejemplo, si tomas trayectorias a ρ igual constante, te vas a ver como una hipérbola. Eso es lo que te está diciendo esta relación. Trayectorias a ρ fijo son hipérbolas en este diagrama. Esas son esas líneas. Y estar a tiempo constante básicamente son líneas así. Espero que se vean derechas. ¿Sí? Son esas líneas. Entonces, un observador, que estas coordenadas uno habría dicho, las coordenadas t y ρ son básicamente, desde el punto de vista infinito, te ves como un observador que está estático en el espacio Minkowski. Cuando te acercas al horizonte, te comportas como si fueras un observador acelerado, y la aceleración que tienes, este factor de 4m, es la gravedad de superficie. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que se llama, este espacio, se llama el espacio de Rindler, que es básicamente el espacio plano, pero en coordenadas aceleradas, y la aceleración en Minkowski, y en este caso, la aceleración es 1 sobre 4m, que es lo que también estábamos llamando capa, esta superficie de la gravedad de superficie. Así que es. Lo siguiente que iba a hacer era hacer alguno más de estas relaciones termodinámicas, o sea, continuar en esta interpretación y demostrar algunas de estas otras relaciones termodinámicas, pero ya estoy 5 minutos pasada y Jessie, lo más probable es que cuando se va a callar esta mujer. Así que ahora me callo. Y terminamos aquí. Pero esto es donde entra Rindler. Está muy cerca de los horizontes, es básicamente estar con relativo a las coordenadas Minkowski, es como estar en un observador acelerado, y esto es lo que usó Hawking. Esto básicamente también está detrás del efecto de Hawking, de por qué ves radiación. Y es porque estás comparando un observador inercial con un observador acelerado, y eso te genera radiación termal. Bueno, ya. Terminé. Muchas gracias, profesora. Entonces pasaríamos a la sesión de preguntas. Sebastián, ¿puede hacer su pregunta? Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿viste la parte cuando trabajás con el tiempo euclidio y le das como condiciones de periodicidad? Entiendo que eso te permite definir una temperatura y una función de partición. Al menos lo veo matemáticamente. Pero que puedas hacerlo no significa que esté bien hacerlo, ¿me explico? Quiero entender qué significa
ponerle condiciones de periodicidad al tiempo en este contexto. O sea, si hay una manera de entenderlo como conceptualmente. Bueno, le estamos poniendo periodicidad al tiempo euclidio, no al tiempo lorentziano. Sí, así como para ser más preciso. El tiempo lorentziano va a seguir extendiéndose hacia, desde el tiempo menos infinito al tiempo más infinito. Ahora, por lo general, estos se toman como trucos. Como muchas veces se hace en QFT, o sea, también en QFT es muy común irse a espacio euclidio, no porque sea algo necesariamente físico, pero simplemente porque regulariza ciertas cosas o se entiende como en poner condiciones de orden. Pero, no sé, o sea, a ver, ¿qué más puedo decir acerca de esto? Se puede formalizar, sí, o sea, uno puede notar, digámoslo de esta otra manera. Okay. Aquí, por ejemplo, hice la analogía, porque es la forma más rápida de ver por qué el sistema está a temperatura finita. O sea, esta es como la forma más así como, ok, simplemente para ilustrar el punto, esto es lo que está ocurriendo. Ahora, tú puedes mirar otros observables, por ejemplo, puedes definir funciones sin necesidad de advocar a la integral de camino o nada de ese estilo. Tú puedes decir, ok, yo puedo definir funciones de correlación a temperatura finita, como básicamente insertar operadores dentro de la traza y calcular básicamente funciones de correlación que estén pesadas con el factor de Boltzmann. Y lo que uno también puede demostrar en esos casos de forma muy general es que esas funciones de correlación, a pesar de que uno no, a priori no impones nada, uno puede ver que esas funciones de correlación son periódicas con periodo beta. Y salen, o sea, sale de forma natural. O sea, el hecho de que observables, básicamente lo que te das cuenta es de que varios observables a temperatura finita tienen una periodicidad donde la periodicidad está básicamente dictada por la temperatura del sistema. Y la forma que uno dice, pero ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué existen esas relaciones? Es básicamente la forma de verlas a partir de las integrales de camino. Pero más que eso no tengo más que decir. No, está bien, o sea, me decís que es matemática, Sí. pero que por otra parte el tiempo propio o los tiempos lorentzianos no van a ser... No, esto no, el tiempo lorentziano siempre de menos infinito a más infinito. Claro. Existimos desde siempre y para siempre. Es una observación, así, es un truco, porque el tiempo euclidio no existe, o sea, no vivimos en un espacio euclidio. No, sí. Perfecto, era eso. Muchas gracias. Ahora, Matías, ¿puedo hacer su pregunta? Sí, hola. Sí, yo quería preguntar, más que todo, si esto que estoy interpretando está bien, porque vos al principio de todo, en la primera clase, creo, habías dicho que era como súper llamativo que haya temperatura porque es una solución y no hay estadística, entonces que eso era como lo loco. Y escribiéndolo así como integral funcional, o sea, al fin lo que está pasando es que estamos como haciendo estadísticas sobre los estados cuánticos, ¿no? Como que ahí está la estadística. Eso sería como la respuesta. O sea, habría que entender, claro, y eso es una de las cosas que estamos tratando en teoría de cuerdas, en holografía, y sobre todo en ADSFT, y por eso ADSFT es tan poderoso, porque relaciona integrales de camino, te está dando alguna impresión de, ok, ¿qué es lo que cuáles son los microestados que estamos considerando aquí adentro? Y gravedad no nos da una respuesta, a pesar o sea, las manipulaciones euclidias que estoy diciendo aquí dicen, ok, uno debería ser capaz, si sabes cómo cuantizar gravedad y entender que es una integral de camino en gravedad, debería haber algún sentido de qué es esta cosa que estoy escribiendo acá. Y ADSFT nos da una sensación, nos da un laboratorio en donde podemos hacer la pregunta de, ok, ¿qué son estos microestados? Pero claro, estos son más evidencia a decir,
Porque en verdad, a pesar de que yo partí de una sola solución, es un solo agujero negro, empezamos a encontrar pedazos de, viendo ciertas propiedades de las soluciones y de cómo interpretarlas, que hace sentido decir, ok, hay microestados, no sabemos qué son, pero hay microestados, y estas manipulaciones, básicamente, ok. Hay algo que entender. Todavía no estamos en el proceso de entenderlo, pero aún no se entiende. Gracias. Romina, ¿puede hacer su pregunta? Sí, ok, gracias. Hola. Hola. Quiero hacer una pregunta, pero referente a, bueno, anoté todas las preguntas que tenía, referente a todo en verdad. Lo primero es si acaso, lo que pasa es que la relación de SMART ocupó la integral de Komar, ok, pero hay una, o sea, como para definir las caras conservadas, ¿cierto? Pero aún así en relatividad general como que no hay un acuerdo sobre cómo calcular estas cantidades conservadas. Y mi pregunta es si acaso en la relación de SMART aparecen las caras conservadas, ¿sí? Es que la relación de SMART, hay una razón por la cual no la puse en esta lista, y es porque es una de las relaciones más débiles dentro de la mecánica, porque depende mucho de la teoría y de la solución. Sí, o sea, lo que pasa, estoy pensando en teorías cuando hay campos escalares. Lo más probable es que te va a fallar. Sí, pues falla. Entonces, por eso pregunto, o sea, mi pregunta en realidad va orientada a caso, o sea, en verdad quiero saber por qué es tan difícil que se pongan de acuerdo para calcular las cargas conservadas en relatividad general. No sé cuál es el problema físico que hay ahí, si acaso con definir el observador o cuál es el problema. El problema es que en relatividad general todas las simetrías son simetrías de gauge, son redundancia. Por eso cuesta mucho definir cantidades conservadas y por eso lo hice un poco como, o sea, ese era el otro tema que quería cubrir en estas clases, pero bueno, ya no me dio el tiempo, pero era que en gravedad no es obvio cómo se definen estas cantidades porque las simetrías del espacio-tiempo son difeomorfismos y no, eso son redundancias simplemente. O sea, tú tienes la elección de definir las coordenadas que se te den la gana. Puedes describir la variedad con cualquier sistema de coordenadas que quieras y eso te genera un montón de ambigüedad, porque el punto es que la física no debería depender de las coordenadas en donde estás. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, o sea, eso es un statement súper general, pero sabemos que sí, hay cantidades conservadas y debería haber nociones o sea, tiene que haber alguna forma de sobrellevar eso. Y por ejemplo, se ve o sea, esta última pedazo que hice aquí para confundirlos nomás, más que gravedad es tan confusa. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la cuenta de Hawking, o en este ejemplo que estoy poniendo acá de Rindberg, es la comparación entre dos observadores. Es la comparación entre un observador que está acelerado versus un observador que no está acelerado. Y las experiencias de esos dos observadores son, o sea, haciendo este tipo de cuentas uno se da cuenta que es muy distinto, pero a priori habrías dicho, pero me da lo mismo, ¿por qué la física debió haber cambiado si usé coordenadas t y x o si usé coordenadas ρ y t? Entonces, existen todas esas sutilezas y tratar de ponerse de acuerdo en cuáles son los observables que son relevantes en ese contexto, cuesta. Entonces, las relaciones de SMART, lo único que quiero decir es que las leyes que estoy planteando acá, afortunadamente, y esto se ha demostrado, de que estas leyes que estoy escribiendo aquí no dependen de estas ambigüedades. Y eso es muy bueno. Hay consenso. ¿Ok? O sea, en las leyes de la termodinámica de agujeros negros, ahí sí deberían aparecer, o sea, debería ser todo escrito en términos de las cantidades, digamos, conservadas. Sí, y incluso si tienes definiciones distintas,
a no ser que seas una persona demasiado loca y definiste algo que no hace ningún sentido, pero hay muchas definiciones distintas de cantidades conservadas, y a pesar de las definiciones, de los orígenes distintos, como alguien motiva esa cantidad conservada, al final esto es muy robusto. Y bueno, y el hecho, kappa, que es constante, eso nadie va a estar de desacuerdo porque es una propiedad geométrica. Aquí es donde se empiezan a pelear y cuál definición uso y que no sé qué. Pero esta mecánica de cómo responde el agujero negro a ciertas perturbaciones, cómo evoluciona y cuál es su dinámica, esto es algo que nadie te va a refutar. Ahora, la ley de Smart asume también algo, la razón por la cual es válida en ciertas situaciones y en ciertas teorías, es porque asume también de forma un poco implícita unicidad. Y si tienes más materia y las teorías son más complicadas, no vas a tener los teoremas de unicidad de forma tan fuerte. Y por eso es un poco especial a ciertas configuraciones. Pero la razón por la que la introduje en estas clases era porque es una forma más... se puede ver de forma más fácil por qué el horizonte de eventos es una superficie que es especial, y cómo puedes empezar a apreciar de que la primera ley aparece. O sea, es más pedagógico, encuentro yo. Ok, entiendo. Y otra pregunta que tengo es si acaso existe, porque okay, acá identificamos por el lado de la mecánica de agujeros negros la surface gravity, ¿cierto? Con la temperatura en el lado termodinámico. Sí. Y lo que ocurre con la entropía es que, bueno, como hay una ley de que no puede disminuir el área del agujero negro, como que se identificó con la entropía. Ya, mi pregunta en verdad es si existe otra razón por la que podemos hacer esa identificación aparte de pura analogía. ¿Esta última identificación? Sí, esa. Todas en general. No, esas dos nomás. No, bueno, o sea, la temperatura espero que los haya convencido de que kappa era temperatura, o si no fallé rotundamente. Conmigo funcionó. ¿Cosa? Sí, le creo. ¿Sí, no? Okay. por si acaso. Pero la entropía también se puede ver, por ejemplo, la siguiente cuenta que iba a hacer era calcular a nivel semiclásico cuál es la integral de camino en gravedad, y eso te define la energía libre, y después puedes definir la entropía como derivada de la energía libre. O sea, y lo otro de acá es que, por un lado, claro, vemos cosas de la mecánica de agujeros negros, y por otro lado, llegamos a leyes termodinámicas. Tal vez podríamos pasar a una pregunta adicional, que nos están dejando varias por ejemplo, Anthony ha dejado una pregunta por escrito y dice si se puede hacer termodinámica de manera más general y no restringirse al background de Schwarzschild. Él pensaba en Minkowski como gravedad perturbativa, y también estaba pensando en cómo se puede definir cantidades conservadas en variedades donde no hay Killing vector, y si en estos casos no habrá termodinámica. Ok, un montón de preguntas. Sí, este fenómeno, por ejemplo, y por eso quería hacer énfasis al espacio de Bender, esto no es único a agujeros negros, es algo, y creo que había otra pregunta, alguien que estaba hablando del Unruh effect y el Hawking temperature. Esto básicamente es el efecto de Unruh. O sea, no necesitas tener un agujero negro para definir un observador acelerado y dar la sensación de que hay radiación. O sea, lo único, estos cambios de coordenadas básicamente lo que están haciendo es dividir el espacio. Por ejemplo, el observador que sigue estas trayectorias no tiene acceso al resto del espacio-tiempo, y una de las interpretaciones que se da al hecho de que ve radiación es que básicamente si hay como, o sea, si tú te imaginas que tienes campos dentro del espacio de Minkowski entero,
este observador solamente tiene acceso a ciertos grados de libertad y te genera una entropía de enlazamiento, un entanglement entropy. Entonces lo que los observadores acelerados hacen es como básicamente se crean sus propias cajas, se crean sus propias paredes. Y estos horizontes de Killing son básicamente las paredes que no te dejan acceder al sistema entero. Y eso te causa estos efectos. Ahora, lo que es distinto para agujeros negros es que, y eso es algo que, por ejemplo, Hawking hace bastante efecto, la diferencia entre el efecto de Unruh y el efecto de Hawking, es que el efecto de Unruh podrías decir, eso es un problema de observadores, y hay un observador que es Dios, y este observador que es Dios no ve radiación. Okay, entonces eso existe. En el contexto de un agujero negro, no existe afuera del agujero negro no existe ese observador. No hay observador Dios afuera del agujero negro. Y entonces no es un problema de que elegiste mal las coordenadas, es un problema físico. Y eso toma más argumentarlo. O sea, el hecho de que ves radiación no es un problema de que elegiste mal las coordenadas, independiente de las coordenadas que hubieses elegido, siempre vas a ver, este efecto siempre va a persistir. Eso es una de las diferencias. Ahora, si no tienes vectores de Killing definidos de forma global, aún hay una noción de cantidad conservada si es que tienes vectores de Killing aproximados. Se llaman asymptotic Killing vectors. No tienes que tener simetrías siempre exactas, pero a veces sí tienes sistemas en donde tienes simetrías aproximadas, simetrías que te respetan alguna condición. O sea, si tienes transformaciones que te respetan alguna condición de borde, por ejemplo, puedes aún definir una noción de cargas y definir básicamente un álgebra para esas cargas y organizar el espacio de fase relativo a esas álgebras. Ahora, si no tienes ninguna simetría y no tienes absolutamente nada, incluso en mecánica clásica o en teoría cuántica de campos, en la ausencia de cualquier simetría, entonces sí, que es difícil definir una cantidad conservada. Pero no tienes que tener necesariamente, el sistema no tiene que ser necesariamente estático para hablar de muchas de estas cantidades. Puedes aún hablar de estos operadores y hablar de estas cargas y hay nociones. Pero sí, esto. Y sigue habiendo, bueno, termodinámica siempre es algo que es como un poco adiabático y en equilibrio. Si quieres, en estos casos yo no hablaría de termodinámica, hablaría de hidrodinámica, de fluidos, cosas en donde hay gradientes de temperaturas, hay viscosidades, y eso también se puede hacer en el contexto de agujero negro. Sí, profesor Teófilo, ¿cómo estamos de tiempo? Muy mal de tiempo estamos. Estamos súper cortos. Nos fuimos a la... Es que hay bastantes preguntas. Tal vez podríamos aprovechar el tiempo hasta... Podemos retrasar un poco mi charla si quieren, no hay problema. Pero Damián, perdón. Estoy Vamos a aprovechar el tiempo hasta las 10:30 en todo caso. Hay una pregunta que deja Manuel de la Cruz, que ¿cuál es la diferencia entre la temperatura de Unruh y la de Hawking? Pero eso como que ya lo respondí en la parte anterior. No, de acuerdo. Entonces, Eduardo Ríos, ¿puede hacer su pregunta? Hola, Alejandra. Justo con lo que decías sobre la temperatura cuando está en equilibrio, algo que me quedó como ahí dando vueltas, que si el agujero negro tiene temperatura y la temperatura es constante, debería estar el entorno también a la misma temperatura. Y obviamente afuera del agujero negro no está a la misma temperatura del propio agujero, entonces ahí como que algo no me... No, el monicaco que está afuera va a medir esta temperatura. Le va a recibir calorcito así, es como un sol que está radiando. Sí, pero no todo el entorno fuera del agujero negro va a estar a la misma, así como no todo el universo, para que esté en equilibrio térmico, eso es lo que voy.
Si estás en ADS puedes poner el sistema en equilibrio térmico porque básicamente la frontera de ADS te genera una caja. Entonces, esa es la propiedad de sistemas que son, geometrías que son ADS, básicamente te pone el sistema en una caja. Entonces, en ADS sí, de hecho puedo poner el sistema entero en una caja y va a ser como una caja termal. En ese caso sí. Ahora, si estás en un espacio plano, el problema es que, claro, el espacio es infinito y se te va, y también ¿cómo se dice? El heat capacity es negativo en este caso, entonces por eso el sistema es inestable. En el caso de Schwarzschild. Pero bueno, o sea, déjame ponerlo de esta manera. Yo estoy parada fuera del agujero negro y estoy haciendo mediciones básicamente le empezáis a tirar pelotitas al agujero negro y estás tratando de ver cómo responde, y vas a tener un pequeño detector y vas a ver que la radiación que recibes del agujero negro emite como un cuerpo negro, ¿okay? A temperatura capa. Y eso es todo. Ya. Gracias. Y hay una pregunta adicional de Marcel. Hola, profe. Gracias por las clases. Están bien buenas. Y yo te quería hacer una pregunta así de ADS-CFT, que es algo que hay tocado varias veces ahora último. Cuando tú igualas la integral de camino por un lado y por el otro tenéis la CFT, los cálculos de las funciones de correlación de la CFT, al menos cuando yo lo he visto, son como pensando en fluidos y calculáis cantidades como la viscosidad del fluido, ese tipo de variables ya más propias de la hidrodinámica, ¿no? Entonces te quería preguntar si hay un tipo de intuición en el diccionario ADS-CFT. ¿Acaso existe algún tipo ok, acá voy a calcular la viscosidad y al otro lado, no sé, la entropía, por ejemplo? Sí. Sí. Es Es toda una área de investigación. Hay un montón de gente que trabaja en esto, le llaman, voy a escribir acá en el chat porque como es que se me apagó la pantalla y no quiero perder más tiempo. Si buscan esto en internet, Fluid Gravity, Duality, es básicamente gente que trabaja en este contexto. Es toda una área de ADS-CFT, entender leyes de la hidrodinámica en el contexto de gravedad. Históricamente, esto es lo que se llamaba el membrane paradigm, de que incluso antes de ADS-CFT, la gente notó que las ecuaciones de Einstein, en casos de cuando tienes horizontes y empiezas a poner básicamente condiciones en donde te vas fuera del régimen estable, hay unas analogías que ahora con ADS-CFT de hecho se han hecho mucho más robustas entre la relación entre las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Navier-Stokes. Y son básicamente las ecuaciones de Einstein, uno las puede interpretar. Si pones tensores de energía momentum apropiados, o sea, tienes que poner materia y que haya dependencia temporal y cosas así, uno puede realizar que la dinámica al horizonte se comporta como una membrana y las ecuaciones que gobiernan esa membrana son las ecuaciones de Navier-Stokes con ciertos parámetros de viscosidad y de densidades y cosas, dependiendo de los inputs que uno ponga. Pero hay una historia muy, muy linda. En el contexto de ADS-CFT, esto cae bajo el nombre de Fluid Gravity. O también cuando la gente hace ADS CMT, también se usa mucho esta variable. Bueno, genial. Muchas gracias. Muy bien, entonces creo que probablemente hay muchas más preguntas, pero el tiempo es finito. Entonces, en primer lugar, queremos agradecer de corazón a Alejandra por su maravilloso tiempo y por las maravillosas conferencias. Y muchísimas gracias, Alejandra, en nombre de todos los participantes. Te agradecemos por tu tiempo, por tu paciencia y compartir los conocimientos con los chicos y con todos nosotros.
No, muchas gracias a ti, Teófilo, por organizar esto. Gracias a todos los que estuvieron involucrados en la organización. Y muchas gracias a todos los estudiantes y todas sus preguntas. Cada una de sus preguntas fue fantástica y maravillosa y me encantó compartir con todos ustedes. Y bueno, Damián me conoce un montón, así que le debo una cerveza. Perdón, Damián, por irme más en el tiempo. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, espero verlo pronto y espero que esta no sea la última oportunidad de compartir con todos ustedes. Así que, pásenlo bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Estudien, hagan las tareas y coman desayuno. Ya escucharon, chicos.